Bueno, buen día, profe. Mi nombre es Brian Saúl Soslaque Ramírez. Hoy voy a hablar de la biomecánica del músculo esquelético. Este pues es el encargado de ayudarnos a generar fuerza y movimiento. Eh, este nos, Estos músculos van unidos al hueso mediante tendones y eso hace un efecto palanca que nos ayuda a generar sus movimientos. En los músculos tenemos fibras musculares, dentro de estas hay miofibrillas y dentro de estas miofibrillas encontramos lo que es los sarcómeros. Los sarcómeros son la unidad básica de contracción y esta es la que nos ayuda a generar movimientos voluntarios en el cuerpo. Como vemos acá, el sarcómero requiere de filamentos que son actina y miosina. Cuando estos filamentos trabajan en conjunto, hay un deslizamiento y eso es lo que genera una contracción. Entonces, como vemos acá, estos se deslizan hacia acá, contraen y otra vez se deslizan y contraen, uniendo esas dos partes y generando una fuerza. Cuando esta llega a su longitud ideal, su longitud media de contracción, es cuando se genera una fuerza máxima. Cuando la contracción es lenta, tenemos una mayor fuerza, que cuando la contracción es rápida tenemos menos fuerza. Esta contracción no se puede dar por sí sola, también necesitamos de energía transformada en ATP y calcio que es liberado por el retículo sarcoplasmático. Estos también requieren de mecanismos esenciales para su función, que son la excitabilidad, que es la que genera los movimientos, la contractilidad, que la contractilidad es la que genera la fuerza, la elasticidad, que es la que ayuda a recuperar su forma, y la extensibilidad, que es la que ayuda a que estos se estiren sin dañarse, perdón. Muchas veces vemos que cuando se excede en esta es cuando hay lesiones o rupturas de ligamento, de tendón y demás. Entonces eso sería más o menos el músculo esquelético. Pues en general nos ayuda a hacer un efecto palanca y hacer movimientos voluntarios del cuerpo. Ahora, si hablamos de la relación de los componentes activo y pasivo con los saltos, que analizaremos a continuación, el componente activo es la fuerza que generan los músculos al contraerse y el componente pasivo es la energía acumulada, energía elástica acumulada de estructuras elásticas como tendones, ligamentos y fascias. Estos almacenan energía y la liberan. Estos almacenan y la liberan en forma de energía. Cuando ambos trabajan en el ciclo de estiramiento y acortamiento. Entonces, si hablamos del SJ, que sería sin un impulso previo, solo el componente activo es cuando en este trabaja netamente el componente activo y vemos que hay un menor rango de salto. En el CMJ, que sería donde hay un descenso y ascenso rápido, en este es ideal porque participan ambos componentes y se puede alcanzar una mayor longitud de salto. Y en el último, que es el Avalakov, es igual que el CMJ, pero en este hay una ayuda con los brazos. En este hay una coordinación entre el tren inferior y tren superior, donde nos da una mayor eficacia de salto. Ya por último, pues como ahí lo dice, cuanto mayor interacción hay entre los componentes activo y pasivo, mayor rendimiento da el salto, y también el almacenamiento elástico del componente pasivo mejora la eficiencia del impulso. Esto nos ayuda pues a un mejor salto. Buen día, mi nombre es Jessica Fonseca del grupo 502 y hoy voy a hablar sobre la biomecánica del músculo esquelético. La biomecánica del músculo esquelético estudia cómo el músculo produce movimiento y fuerza sobre el sistema óseo a través de los tendones.
Los músculos son las unidades funcionales del movimiento y su contracción genera tensión que se transmite al hueso, actuando este como una palanca. Ahora, sobre el sarcómero, esta es una estructura que encontramos en el músculo, concretamente en las miofibrillas de este músculo y que lo que va a ser la estructura encargada de que se produzca la contracción muscular. Esto va a ser posible gracias a dos proteínas principalmente que van a ser la actina y la miosina. Y esto va a hacer que esta actina y miosina van a formar una serie de filamentos. La actina va a formar unos filamentos que serían los finos y la miosina los gruesos. Tendrán una disposición horizontal, como se ve acá entre sí, y lo que va a suceder es que cuando haya una contracción muscular, la miosina va a tener unas cabezas de miosina como si fueran unas protuberancias y esto lo que va a hacer es que estas capas de miosina van a ir deslizando sobre los filamentos de actina de manera que pues se van a ir juntando, se van a ir acortando y así sucederá la contracción muscular. Pero pues todo esto obviamente sucede de una manera muy microscópica, entonces pues claramente no lo podemos ver a simple vista, porque pues esto sucede en las miofibrillas, que pues son las estructuras que componen las fibras musculares. Entonces ahora pues para que quede más claro, lo voy a explicar mejor con la organización muscular de sarcómero. Entonces, pues aquí tenemos la imagen de un músculo, concretamente empezamos en una fibra muscular y si miramos acá adentro de esta fibra muscular, vemos que pues está formado de miofibrillas, de miofibrillas, miofilamentos. Estas miofibrillas, si mirásemos pues con un microscópico, podemos ver que están formadas por las estructuras de los sarcómeros. Entonces, en estos sarcómeros lo que pues vamos a ver es que tenemos los filamentos de pues actina, que son estas líneas, las más delgaditas, estas de acá, que se ponen pues en esta disposición y luego también tenemos los filamentos de miosina que son estos de acá que tienen la forma un poco más gruesa y tienen esta forma como redondeada por las cabezas de miosina. Entonces lo que va a suceder en este sarcómero es que vamos a ver que cuando sucede la contracción es porque esta miosina va a estar deslizando y se va pues a acortar. Entonces se va a desplazar hacia pues el centro. Entonces sucede la contracción muscular. Ahora, en relación con los saltos, tenemos que pues en el ámbito deportivo los componentes activos y pasivos del músculo se observan claramente los diferentes tipos de salto. Iniciamos con el Abalakov, que es un salto con impulso de brazos. Aquí se combina la fuerza activa del tren inferior con la energía pasiva acumulada por el estiramiento previo de los músculos. El tipo, o bueno, el componente pasivo contribuye a el proceso de elasticidad y el activo ayuda pues con la extensión. El salto CMJ incluye una flexión rápida antes del salto, lo que genera un estiramiento del músculo. Este estiramiento activa el componente elástico pasivo, aumentando la tensión total. Y la suma de la tensión activa y pasiva pues ayuda a alcanzar una mejor altura. Y en el último tenemos que inicia de una posición estática, por lo que pues el componente pasivo tiene menor participación y la fuerza proviene principalmente del componente activo, es decir, de la contracción concéntrica del músculo. Y pues en conclusión tenemos que el rendimiento de los saltos depende pues de los componentes activos y pasivos del músculo, donde la biomecánica permite entender cómo utilizar la fuerza y la eficiencia del movimiento. Hola, mi nombre es Jessica Páez y en el video de hoy vamos a ver la biomecánica del músculo esquelético y los saltos.
Bueno, para empezar, tenemos que saber qué es el músculo esquelético. El músculo esquelético es el tejido responsable del movimiento voluntario del cuerpo. Está formado por fibras musculares, ya sean que son las miofibrillas y los sarcómeros, que son las unidades funcionales del músculo. En cada sarcómero se produce la contracción muscular gracias a la interacción entre los filamentos que son la actina y la miosina. Pero antes de eso necesitamos saber pues qué son las miofibrillas y los sarcómeros. Entonces, ahora, ¿qué son las miofibrillas y el sarcómero? En estructura vamos a hablar primero del sarcómero, que es una unidad básica que su función principal es generar fuerza por deslizamiento de actina y miosina, que ya en la otra diapositiva vamos a ver qué es. Por segundo, la miofibrilla, que es el conjunto de sarcómeros, que es el anterior que vimos, que es la unidad básica, solo que en la miofibrilla se juntan todos y estos hacen que se coordine la contracción dentro de la fibra, que es la que vamos a ver. La fibra muscular, que es célula muscular, que se compone de miofibrillas, o sea, en cantidades, y de sarcómeros en unidades básicas, o sea, en tumulto, por decirlo así. Estas coordinan las microfibrillas, que estas serían el músculo, que es el músculo conjunto de fibras, entonces estas producen movimiento y fuerza, entonces lo vamos desglosando. El músculo produce movimiento y fuerza gracias al conjunto de fibras. Luego, que las fibras es la célula muscular que coordina las microfibrillas, que es la miofibrilla, que es el conjunto de sarcómeros, que es la unidad básica. Y ahora, para entender más que todo qué es el deslizamiento de actina y miosina, vamos a saber en la otra diapositiva. Bueno, ¿qué es la actina y la miosina? Primero tenemos que entender que son proteínas fundamentales del músculo esquelético y juntos permiten la contracción muscular, o sea, el movimiento. Gracias a la actina y la miosina, nosotros como personas podemos hacer movimientos. La actina, ¿cómo funciona? Es una proteína delgada que forma parte de filamentos finos, tiene forma de cadena enrollada y sirve como base y estructura para la miosina. Que en esa parte, la miosina es una proteína gruesa a comparación de la actina, tiene una cabeza y una cola, y su función como motores es usar energía del ATP para empujar, o sea, como para darnos el poder de doblar y movernos. O sea, coge la energía del ATP y nos ayuda a movilizarnos. ¿Cómo estas trabajan juntas? La miosina se une a la actina cuando hay señal nerviosa, o sea, cuando, no sé, mi mente decide levantar el brazo, entonces esta le manda un llamado a la miosina: oye, necesito esto, por favor, ayúdame. Entonces la miosina y la actina se juntan para poder hacer el movimiento. La cabeza de la miosina tira de la actina y esto permite que los filamentos se deslicen entre sí. Ya por último, este deslizamiento acorta el sarcómero, que es la unidad básica del músculo, que es la que vimos, que es la pequeñita, y a repetirse millones de veces se produce la contracción muscular, o sea, el movimiento. En resumen, para dejarlo un poco más claro, la actina es el filamento fino que da estructura. La miosina, el filamento grueso que es el motor. Y ambas juntas es el movimiento muscular. Listo. Más que todo, el músculo puede considerarse como el músculo se considera que es un sistema que transforma energía química en energía mecánica, generando la fuerza y el movimiento. Que esta fuerza se transmite a los huesos a través de los tendones, permitiendo acciones como correr, saltar y levantar peso. Ahora, además el músculo tiene dos componentes principales, que es el componente activo y el componente pasivo. El componente activo, que depende de la contracción de las fibras musculares, o sea, que produce la fuerza, y el componente pasivo, que corresponde a los tejidos elásticos como tendones, tejido conectivo, que almacenan y liberan energía elástica, o sea, que apoyan a la fuerza del músculo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar el componente activo y pasivo con los saltos? Vamos primero con el squat jump, que es el SJ. En este se puede mirar que es un salto desde una posición estática en semiflexión, sin impulso previo. O sea, en el estático, desde ahí ya tienes que saltar, que aquí predomina el componente activo, o sea, el músculo, ya que la fuerza proviene principalmente de la contracción concéntrica del músculo, o sea, de la fuerza del músculo que ejerce, y en este no se ve
componente pasivo, ya que no hay aprovechamiento de un componente elástico. En el siguiente podemos ver, o sea, el CMJ, podemos ver que se realiza un descenso rápido antes de impulsarse. Este movimiento activa el ciclo, estiramiento y acortamiento, donde el componente pasivo, que son los tendones y tejidos elásticos, almacenan energía durante una fase excéntrica y libera la fase concéntrica. Por eso el salto es más alto que el CJ. El anterior, como lo vimos o como lo decía, se podía ver estático, o sea, no teníamos impulso, estábamos en la misma posición. Ya en el CMJ nos damos cuenta que podemos flexionar. En este momento que se flexiona para tomar el impulso y tenemos las pausas, es donde viene el componente pasivo, o sea, los tendones, a darle más fuerza al músculo. Entonces es donde más predomina el componente pasivo. Y ya, por último, que es el salto a Balakov, podemos ver que es el similar al CMJ, solo que tenemos el impulso de las manos, que es un impulso adicional, que aquí se complementa o se juntan el componente activo en el tren inferior y el componente pasivo y coordinativo en el tronco y en los brazos, que aumentan la potencia total del salto. Entonces vimos el componente pasivo y activo. Entonces en este se combinan los dos, ya que se utilizan brazos y flexión. Y en conclusión, la biomecánica del músculo esquelético nos permite comprender cómo los componentes activos y pasivos trabajan juntos para optimizar el rendimiento del salto, el rendimiento del salto. O sea, en el CJ mide la fuerza pura del músculo. En el CMJ se refleja la capacidad elástica y la coordinación. Y en el ABALAX ya se combinan la integración de los dos para hacer una acción explosiva. Gracias. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Buenas noches, mi nombre es Alejandra González y hoy voy a hablar un poco acerca del músculo esquelético. Voy a dar inicio hablando y comentando con que el músculo esquelético es el que permite al cuerpo el movimiento, es el encargado de producir el movimiento. La tensión se va a transmitir a través del tendón, que es la estructura que conecta el hueso con el músculo, y esa tensión va a ser transmitida en primera parte por el músculo, que se va a transmitir al hueso. Entonces el hueso es como esa estructura, esa base que nos va a dar como el soporte. Tenemos dos componentes, el componente estructural y el componente funcional. Cuando hablamos de un componente estructural vamos a hablar de la fibra muscular. Cuando hablamos de un componente de una unidad funcional es el sarcómero. Entonces, el músculo se va subdividiendo en capas. La primera y más grande es el músculo en general. La segunda es el fascículo, luego a la fibra muscular, la miofibrilla y por último el sarcómero, que es la unidad funcional. Esa unidad funcional se divide en zonas. La línea Z siempre va a ser la línea que nos divide entre los sarcómeros, es el espacio, la división entre sarcómeros. Vamos a hablar también de una banda I, que es el espacio entre la miosina y el disco Z. Vamos a hablar de la banda A, que es el espacio del sarcómero, entonces acá sería esto, más o menos desde esta línea hasta la línea azul. Y por último vamos a hablar de una banda H, que es el espacio para que la miosina se pueda elongar. Cuando hablamos de magnitud de excursión, vamos a hacer referencia al espacio que tiene el sarcómero para moverse y poder generar así la elongación. A mayor longitud, mayor excursión. ¿Qué hace longitud? El número de sarcómeros en serie que tenga el músculo. Entonces, cuando hablamos de puentes cruzados hacemos referencia a la unión de la actina con la cabeza de la miosina. La cabeza de la miosina va a ser la que haga el movimiento para que se genere la contracción en las fibras musculares. Un músculo en reposo sería un gran potencial para puentes cruzados porque tienen el espacio necesario y la distancia necesaria para la conectividad de dicha ejecución.
Cuando hablamos de un músculo en una longitud, por ejemplo, del 60% acortado, vamos a hablar de que hay muy buena conectividad entre los puentes cruzados, pero ya no va a haber tanta longitud para poder realizar la contracción, es una distancia muy corta. Cuando hablamos de un músculo alargado, es todo lo contrario, ya no va a haber el mismo espacio, o sea, no va a ser tan efectivo el tema de los puentes cruzados, pero va a haber una alta cantidad para la proyección de la elongación muscular. El componente muscular se divide en dos, el componente activo o contráctil, que ahí hacemos referencia al sarcómero que acabo de explicar su estructura, y cuando hablamos de un componente pasivo y elástico está conformado por las estructuras de recubrimiento muscular, el epimicio, el perimicio y el endomicio. El epimicio es el que recubre el músculo, es el que está más exterior. El perimicio recubre el fascículo y el endomicio va a recubrir la fibra muscular, que es el que está más interno. Bueno, cuando hablamos de un rango de movimiento está el componente activo, que es la tensión transmitida por el músculo, y el componente pasivo, que va a ser totalmente dependiente de lo que son restricciones óseas, articulares o de tendones. Aquí vamos a colocar los videos de los saltos. Este es el SJ, el squat jump. Ahí se pierde un poco la tensión isométrica. Entonces, cuando se pierde la tensión isométrica, entonces al inicio se va a generar una sentadilla isométrica que va a generar una fase concéntrica que va a hacer perder un poco el impulso. Por el contrario, en el CMJ tenemos un impulso en una fase excéntrica y concéntrica del músculo, liberando un poco más de energía. Es un salto un poco más efectivo y es uno de los que más se mide en deportes que necesitan potencia o fuerza explosiva. Y por último, el Abalakov. El Abalakov es totalmente un movimiento explosivo, tiene fase excéntrica y concéntrica con ayuda de impulso de los miembros superiores, como es el impulso de los brazos. También vamos a ver muy detallado el tema de la fase excéntrica y concéntrica en los miembros inferiores.